la historia del fin de un régimen en América del Sur después de más de 14 años. El presidente boliviano Evo Morales renunció a su cargo debido a la profunda crisis política desatada en su país por un presunto fraude electoral que le dio el triunfo para un cuarto mandato. Su decisión la dio a conocer a través de un mensaje difundido en cadena nacional. Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Después de 13 años, 8 meses y 18 días, Evo Morales dejó el poder, pero aseguró que es su obligación como presidente indígena buscar la paz en los bolivianos. Nuestro gran deseo es cómo vuelva la paz social, la tranquilidad. Me he pedido, con mucho respeto a todo el boliviano y que también al mundo entero, que sepan cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia. Es histórico, es inédito, conocemos nuestra historia. Sin embargo, tengo la obligación de buscar esta paz. Morales lamentó los enfrentamientos entre bolivianos, aseguró que los partidos opositores son los culpables y recalcó su postura de que ha sido víctima de un golpe de Estado. Duele mucho que entre bolivianos y bolivianos enfrentados, duele mucho que esos señores, algunos comités cívicos y partidos que han perdido, llevar a la violencia, llevar a la agresión, enfrentándonos entre bolivianos y bolivianos. Y por esta y muchas razones, estoy renunciando. Evo Morales le envió un mensaje a sus opositores, Carlos Mesa y Fernando Camacho, en el que les pide que no engañen al pueblo boliviano y que no abusen de la gente pobre y humilde. Afirmó que su único pecado es ser indígena y dirigente sindical, pero afirmó que su lucha no ha terminado. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesionales patriotas, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz. Imagen Noticias Puebla. El líder opositor Carlos Mesa celebró la renuncia del mandatario boliviano y del vicepresidente del país, Álvaro García Linera. A través de su cuenta de Twitter escribió este mensaje: a Bolivia, a su pueblo, a los jóvenes, a las mujeres, al heroísmo de la resistencia pacífica, nunca olvidaré este día único, el fin de la tiranía. Agradecido como boliviano por esta lección histórica. ¡Viva Bolivia! Luis Fernando Camacho, uno de los políticos que estuvo detrás de las protestas que llevaron a la renuncia de Evo Morales en Bolivia, confirmó hace unas horas la existencia de una orden de aprehensión en contra del ahora exmandatario. Comunicó en su cuenta de Twitter que la policía y los militares le quitaron el avión presidencial y que ya se encuentran detrás de Morales en la provincia del Chapare, donde se presume está escondido. Y además exigió justicia. Todavía este domingo el expresidente boliviano Evo Morales utilizó sus redes sociales para denunciar que fue víctima de grupos violentos que ingresaron a su domicilio tras anunciar su renuncia a la presidencia. En videos compartidos a través de redes sociales se observa que varias personas recorren las estancias y habitaciones del exmandatario. Además, en las paredes se ven grafitis de color rojo con la palabra asesino y se puede ver a un grupo de jóvenes causando destrozos. Lo han hecho mierda la casa. Wow. Esto es increíble realmente. Entra ahí su gimnasio y su casa. Evo Morales también tuiteó: denuncio ante el mundo y el pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucciones de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en su contra. Asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho. ¿Qué pasó luego del anuncio de Evo Morales? Las calles en diversas ciudades bolivianas se convirtieron en un verdadero carnaval. Con lágrimas en los ojos, centenares de bolivianos celebraron la renuncia de Evo Morales con gritos como: esto no es Cuba, tampoco Venezuela, esto es Bolivia y Bolivia se respeta. Los ciudadanos celebraron la postura del expresidente Evo Morales, quien estuvo casi 14 años en el poder.
es un político activista boliviano. Estuvo 13 años, 9 meses y 18 días en el poder en la presidencia de su país. Además, fue el primer presidente de origen indígena. Juan Evo Morales fue el mandatario de izquierda en Sudamérica con más tiempo en el poder. Político, sindicalista y activista boliviano, de descendencia aymara, pueblo originario de América del Sur. Inició su activismo en el movimiento sindical en la década de 1980 en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Fue uno de los fundadores del instrumento político por la soberanía de los pueblos, que más tarde se alió con el movimiento socialista, donde se lanzó como candidato. Participó en las elecciones del 2002, pero quedó en segundo lugar. Para las elecciones del 2005, Morales obtuvo casi el 54% de los votos, con lo que se convirtió en el primer presidente de origen indígena. Asumió el poder en 2006. Es el tercer mandatario boliviano elegido por mayoría absoluta de votos. El primero fue Hernán Siles en 1956 y el segundo Víctor Paz en 1960. El 6 de diciembre del 2009 logró la reelección con 64.22% de votos en medio de una ola de victorias de la izquierda en América Latina y reasumió la presidencia de Bolivia el 22 de enero del 2010. En este periodo entró en polémica por la promulgación de la Ley 266, con la que eliminó la norma que protegía a territorios indígenas contra grandes proyectos de inversiones como la construcción de carreteras. Tras 2 mandatos, se presentó de nuevo en la contienda presidencial y en 2014 ganó con el 61.3% de los votos. Su periodo iba a concluir el 22 de enero de 2020. El 20 de octubre de 2019 ganó las elecciones con un 46.6% de votos. Sin embargo, el candidato opositor, Carlos Mesa, aseguró que los resultados eran un fraude. La crisis y la ola de violencia evitó que Evo Morales consiguiera el récord en Bolivia con un 4º mandato que concluiría en 2025. Imagen Noticias Puebla. Por cierto, que la policía boliviana detuvo el domingo a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, María Eugenia Choque, por orden de la Fiscalía que investiga las irregularidades ocurridas en las pasadas elecciones del mes de octubre, informó el comandante general Vladimir Yuri Calderón. El general Calderón dijo que también fue detenido el domingo Antonio Costas, quien era vicepresidente del Tribunal Electoral, encargado del sistema informático y quien renunció 2 días después de las cuestionadas elecciones del 20 de octubre en las que se pretendía reelegir Evo Morales. Medios locales también informaron que fue detenida la expresidenta del Tribunal Electoral de la región oriental de Santa Cruz, Sandra Kettles, quien había dimitido el 30 de octubre también en medio de los cuestionamientos por los resultados de dichos comicios. Se va Evo Morales, ¿quién se queda entonces en el poder? El vicepresidente debería ocupar el cargo, sin embargo, Álvaro García Linera también renunció. En este caso, y con base en el artículo 169 de la Constitución de aquel país, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, tendría que haber ocupado el cargo, pero también dejó su puesto y además condenó los actos de violencia en el país. En última instancia, la jefatura de Estado podría ser asumida por el presidente de la Cámara de Diputados y se convocaría a nuevas elecciones en un plazo máximo de 90 días. Pero el titular de ese cargo, Víctor Borda, también presentó su renuncia ya como diputado. En caso de que ninguna persona quedara en el cargo, se deberá convocar elecciones en menos de 90 días y las urnas definirán al siguiente jefa o jefa de Estado en Bolivia. Sí, pero el tema es finalmente quién se queda al frente del país. Tiene que haber forzosamente una cabeza que garantice el orden público en el curso de esos 90 días entre que se convoque a la elección y que la elección se lleve a cabo. Es un caso verdaderamente inédito, ¿no? Si se va, el presidente de la Cámara de Diputados ya renunció a su cargo, pero la Cámara de Diputados puede poner a un nuevo Tendría que ser de esa presidente, me imagino. Tras conocer la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, en nuestro país, Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, destacó que México mantendrá su posición de respeto a la democracia y las instituciones de gobierno, aunque dejó claro su rechazo a lo que llamó golpe de Estado. El canciller de México, Marcelo Ebrard, dijo que el país, nuestro país, estaría dispuesto a ofrecerle asilo al presidente boliviano Evo Morales si así se decide. Ebrard detalló que hasta ahora el gobierno mexicano ha recibido a 20 funcionarios bolivianos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en la sede diplomática de nuestro país en La Paz, Bolivia, y que México se mantendrá fiel a su tradición de asilo y de no intervención. Marcelo Ebrard aseguró que el gobierno de México se mantiene en alerta de los 10,000 mexicanos que viven en Bolivia, y a través de su cuenta de Twitter reiteró que la información dada a conocer por la Embajada de México en esa nación a fin de que los compatriotas
compatriotas se pongan en contacto en caso de requerir apoyo. Está vigente allá en Bolivia, pero también declara Ebrard que hay por lo menos 20 bolivianos que ya han recibido asilo, apoyo, resguardo, vaya, en la sede diplomática de nuestro país en La Paz. Por supuesto que esta declaración del canciller mexicano Marcelo Ebrard provocó diversas reacciones y muy encontradas en nuestro país. La secretaria y presidenta general de Morena, Jade Kolpolensky, aplaudió la invitación de Marcelo Ebrard, publicó lo siguiente: las fuerzas oscuras de la derecha y la oligarquía local intentan dar un golpe de Estado en contra del compañero Evo Morales. Manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno de Bolivia. No detendrán el avance progresista de los pueblos de América Latina. La ex senadora de México, Mariana Gómez del Campo, rechazó la iniciativa de Marcelo Ebrard de darle asilo político a Evo Morales. Dijo que no está de acuerdo en resguardar a un dictador. Por su parte, la activista mexicana Citlali Hernández tuiteó: para salvaguardar los derechos humanos, le recordamos a las y los hermanos bolivianos víctimas del golpe de Estado y a Evo Morales que son bienvenidos en nuestro país en caso de que deseen solicitar asilo político. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en su cuenta de Twitter que reconoce la actitud responsable del exmandatario de Bolivia, quien prefirió renunciar a su cargo que exponer a su pueblo a la violencia. Señaló que este lunes va a detallar la postura sobre Evo Morales, sobre la renuncia de Evo Morales en la mañanera. Así es que estamos a la espera de las declaraciones que haga el presidente de la República en relación con la posición final que va a mantener nuestro país en relación con este tema. Ahora vamos a conocer la postura de otros países del mismo continente. La República Bolivariana de Venezuela condenó este domingo el golpe de Estado consumado contra el presidente Evo Morales. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente venezolano Nicolás Maduro instó a los movimientos sociales y políticos del mundo para que se movilicen y preserven la democracia en Bolivia, así como para defender al pueblo bolivariano que ha sido víctima de actos terroristas y fascistas en las últimas semanas. Así lo tuiteó. El presidente de Cuba, Miguel Díaz, condenó el golpe de Estado en Bolivia y reiteró su solidaridad con el presidente Evo Morales. A través de su cuenta de Twitter expresó: la derecha con violento y cobarde golpe de Estado atenta contra la democracia en Bolivia. Nuestra enérgica condena al golpe de Estado y nuestra solidaridad con el hermano presidente. Además, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, escribió en su cuenta de Twitter que las denuncias de fraude electoral llevaron a Evo Morales a la renuncia. Aseguró que estos actos son una lección. En nombre de la democracia y la transparencia, se comprometió a contar los votos que se pueden auditar en las elecciones de su país. Y es que finalmente hoy los países bolivarianos, los países de esencia socialista, de izquierda, hablan de un golpe de Estado. Que no hay un golpe de Estado. Es decir, lo que ocurrió fue que ante un tema insostenible ya para él, Evo Morales determina renunciar. Es decir, la crisis en su país estaba tan polarizada que era difícilmente gobernable la nación. Y bajo este esquema, él se dio cuenta de que era imposible gobernar y entonces decide renunciar, que no un golpe de Estado. Ese tema del uso del concepto de golpe de Estado es verdaderamente delicado, ¿no? Hubo a todas luces una intervención por parte de él y de su gobierno en las elecciones. Sí, claro, hubo una auditoría por parte de la OEA que así lo asumió, que les recomendó que se repitieran porque vio anomalías. Ahora, dentro de todas las declaraciones que hemos leído en las últimas horas, la más, perdóneme que lo diga de esta manera, estúpida y absurda, es la de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Externó su punto de vista sobre la renuncia de Evo Morales. Publicó en su cuenta de Twitter: cada pueblo decide su forma de gobierno y si hay o no reelección. Estoy convencida de que por su historia en México no debe haber reelección. Pero frente a lo que ocurre en Bolivia, registro la siguiente reflexión que se hace en las redes sociales. Esto lo está escribiendo Claudia Sheinbaum y hasta ahí estábamos bien, en que ella está convencida de que en México no debe haber reelección. Pero luego dice: Angela Merkel, ¿quién es Angela Merkel? Es la jefa de gobierno en Alemania. Tiene 14 años en el poder, pero como es alemana, nadie dice nada. Evo Morales
tiene 13 años en la presidencia por decisión soberana de su pueblo, pero como es un país en vías de desarrollo, lo acusan de dictador. O sea, Claudia Sí, no, mejor no Sheinbaum hubiera tuiteado nada. se suma a este punto de vista que se me hace verdaderamente patético, verdaderamente absurdo. Lo único que sí hay que decir es que el señor no tenía su país en crisis como lo tienen otros países desde hace muchísimos años, como es el caso de Cuba, como es el caso de Venezuela. Dictador, pues por definición sí lo es, llevaba 14 años casi en el poder, hizo fraude en las últimas elecciones. Punto. Es decir, lo que tuvo que haber hecho Evo Morales es saberse retirar a tiempo. Claro, y dignamente, Y hubiera salido como efectivamente como un héroe, es decir, como un hombre que vino a cambiar una dinámica, vino a cambiar la realidad de su país, pero se empeña en perpetuarse otro tanto en el cargo y entonces ocurre lo que hoy estamos viendo. Y mientras en Bolivia sucede esto, ¿qué pasa en Brasil? En Brasil, cerramos con información de Brasil. Le informábamos que esto podría haber ocurrido y así fue. Cientos, miles de simpatizantes recibieron al expresidente de Brasil, Lula da Silva, después de que lo pusieran en libertad, ya que su condena por el cargo de corrupción podrá ser apelada en libertad. El expresidente obtuvo su libertad después de haber permanecido 580 días en prisión, después de un fallo del Tribunal Supremo declarara como inconstitucional la prisión que en segunda instancia abogaron para cumplir la norma de la Carta Magna de 1988, que establece que la detención solamente puede ocurrir después de agotarse todos los recursos de apelación, salvo casos en que la sociedad se encontrara en peligro, o sea que lo dejaran en libertad. El expresidente fue detenido el 7 de abril del año pasado, cumplía una pena de 8 años, 10 meses de prisión, tras haber sido condenado por corrupción pasiva y blanqueo de fondos en el caso de un piso triplex frente al mar de Sao Paulo, ahí en Brasil. Ya está libre, sigue siendo procesado, pero ahora en libertad. Y sale e inmediatamente escribe sobre el tema vinculado a Bolivia. 6 de la mañana, 49 minutos, estamos atentos a lo que vaya a ocurrir este día en función de la posición de nuestro país con el caso de Bolivia. Tenemos abierta en redes sociales una encuesta. La pregunta este día es, ¿nuestro país tendría que darle asilo político a Evo Morales? ¿Sí o no? Entre usted, vote, y si cabina nos puede compartir cómo van los resultados a esta hora. 1,126 votos, 83% dice que no deberíamos asilar a Evo Morales, 17% piensa que sí tendríamos que ofrecerle el asilo político.